el decano de los economistas radicales. Así fue como Wall Street Journal calificó a Paul Sweezy, uno de los economistas marxistas más conocidos del siglo XX. También recibió una calificación curiosa por parte de un economista sobre el que todavía no hemos hablado mucho en esta serie de vídeos, pero que lo haremos. Y es John Kenneth Galbraith, que dijo literalmente: el erudito marxista de Estados Unidos más destacado. O sea, son palabras muy buenas, muy positivas para un estadounidense economista heterodoxo que encima era marxista y claramente partidario de las tesis comunistas del comunismo real, como por ejemplo el de Cuba, ¿no? Y esto pues responde básicamente a esa avidez por parte de este economista estadounidense, Paul Sweezy, que nació además en Nueva York, en una familia con bastante dinero, con bastantes facilidades, pero que se acabó radicalizando, es decir, llegado muy a la izquierda, cuando acabó viviendo en Londres. En Londres, trabajando o formándose, mejor dicho, en la London School Economic, que siempre hablamos de la misma universidad, donde, por cierto, estuvo compartiendo trabajos y colaboraciones con dos economistas que ya hemos mencionado en nuestra serie de recomendaciones de libros, que son Joan Robinson y Ava Lerner, ¿no? Y ya sabemos de qué palo cojeaban esas dos personalidades, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito más sobre él, cuál fue su desarrollo como persona y también, por supuesto, cuáles fueron sus contribuciones académicas más importantes. Fue un autor muy prolífico, pero ya os digo que sobre todo fue un marxista pragmático, no un marxista teórico de estos que intentan calcular cuál es la tesis, la tasa decreciente del capital y cuándo se va a llegar a ello, o cuál es la tesis del valor trabajo exactamente. No. No era uno de esos marxistas ortodoxos, dogmáticos, podríamos incluso decir. No, era un marxista pragmático, que trataba de aplicar las tesis marxistas a la realidad del momento, utilizando también tesis keynesianas, como creo que es algo muy recomendable, ¿no? Empaparse de lo mejor de cada uno para realizar tus análisis económicos. Así que vamos a ver un poco cuáles fueron, como digo, sus principales contribuciones. Aquí para empezar lo tenéis, ¿no? Una persona que nació a principios del siglo XX y que murió pues no hace tantísimo tiempo, en el año 2003, 2004 si no me equivoco, ¿no? Aquí tenemos una foto más o menos de joven, como digo, economista estadounidense, nacido en Nueva York, en una familia acaudalada que cuando empezó a juntarse en el año 1932 en la London School of Economics con estas personalidades que os he dicho, recordad o intentad poneros en el momento, ¿no? En el año 32, el auge del fascismo, de la extrema derecha, del nazismo, bueno, pues se radicalizó hacia la izquierda, siendo bastante partidario de las tesis comunistas, por supuesto un marxista determinado que tuvo muy claro, como os digo, que el marxismo se podía aplicar a la realidad y que había que investigar cómo aplicarlo de la mejor forma posible, no simplemente quedarse en, como decía antes, en debates más o menos superfluos que no llevan a nada, del sexo de los ángeles, de cuál es la tasa decreciente del capital, ¿no? Entonces aquí os traigo pues lo que sería su primera contribución más importante, que no es muy conocida, ¿vale? Se llama Teoría del Desarrollo Capitalista y es básicamente uno de sus primeros libros que escribió en los años 40, ya una vez habiéndose radicalizado a la izquierda, como se estaba comentando, en posiciones políticas. Y esta teoría lo que venía a decir era que el capitalismo necesitaba por su propia esencia ir comiéndose a los pequeños y a todos los ámbitos en los que pudiese rentabilizarse el capital, ¿no? Es decir, ámbitos en los que el propio devenir capitalista iba a tener que ir arrasándolo, ¿no? Una visión muy marxista, evidentemente, pero como veis, aplicada a la realidad. De hecho, luego, no en este libro, pero sí más tarde, lo que hace es aplicarlo a economías subdesarrolladas. Él mismo, de hecho, después de la después de la Revolución Cubana en Cuba, en los años 50 y 60, se prestó muchísima
muchísima más atención a lo que ocurría en las economías subdesarrolladas y acabó diciendo que la verdadera contradicción del capitalismo se encontraba en este tipo de economías, en las subdesarrolladas, donde el capital era todavía mucho más voraz, donde intentaba, como digo, ganar espacios para rentabilizar el capital a costa de lo que fuera, y el pato pues lo acaban pagando más las economías subdesarrolladas. Es un libro que, como digo, no es muy conocido, pero te habla mucho de competencia, de oligopolio, de cómo la lógica interna del capital, que es al fin y al cabo lo que estudiaba Marx, ¿no? Te acaba conduciendo a un desastre económico para las sociedades, ¿no? Luego voy a hablar más sobre eso porque el último libro con Paul Baran habla concretamente de eso. Pero si por algo fue conocido por Sweezy fue por ser el creador de esta revista que todavía sigue hoy día publicando y que tiene una fama internacional tremenda. Es la Monthly Review, ya sabéis, una revista muy marxista. Es verdad que marxista desde un punto de vista pragmático, como estoy diciendo, de, oye, vamos a intentar explicar esto a la gente. Fijaos de lo que estamos hablando. Su idea nació después de que se metiera en política en Estados Unidos y apoyara a políticos comunistas de izquierda. Fijaos la época en la que estamos hablando, con macartismo, con un anticomunismo bestial. Pues toma ya. Este hombre, que por cierto luego fue condenado a prisión precisamente por ser partidario del comunismo y por ser tachado de ello, ¿no? Pues tuvo la valentía de decir, voy a crear una revista que hable sobre estas cosas, porque pensaba que el desastre al que se habían visto acometidos pues los partidos comunistas se debía precisamente a que la gente no entendía bien, a que no le llegaba la información sólida y de calidad y rigurosa al respecto. No sabían bien ni lo que era el comunismo, ni lo que era el marxismo, ni lo que se proponía desde esos ámbitos, ¿no? Entonces es una lucha comunicativa la que identificó Paul Sweezy, y lo que hizo fue crear esta revista que, como digo, todavía sigue vigente. Y esta revista ha sido la caña, a lo largo de la historia. Ha escrito personalidades como Albert Einstein, como Eduardo Galeano, como Joan Robinson. En fin, me dejó muchas personalidades porque como Fidel Castro, como Che Guevara, fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es una revista que todavía hoy día se publica y que si tenéis la posibilidad de leer en inglés, yo la recomiendo mucho. Y fijaos, ¿qué es un libro que sí que no se conoce, aunque tuvo muchísimo éxito, probablemente fue el que más éxito tuvo de todos los libros que escribió Paul Sweezy, fue analizando la revolución cubana, desde un punto de vista sobre todo económico, no tanto político, pero fue eso, ¿no? Después de los años 60, cuando vio lo que había ocurrido en Cuba, la visitó, conoció de hecho a Fidel Castro, por eso también acabó escribiendo la Monthly Review, y se puso a escribir al respecto de todo lo que estaba viendo, y acabó concluyendo que la revolución cubana había dado paso a una economía comunista y socialista, concretamente, una economía socialista. Y fijaos que ese era un término que en un primer momento el régimen cubano intentó no utilizar, porque no quería, bueno, por los motivos que fuera, ¿vale? Porque no quería posicionarse en el lado de la Unión Soviética, en un contexto de Guerra Fría, o porque directamente los dirigentes cubanos no creyesen en esas tesis. Al final lo acabó haciendo, y quizás pudo deberse a que Paul Sweezy la calificó así, economía socialista, y que este libro, esta publicación tuvo un éxito tremendo a nivel internacional. La gente acabó conociendo lo que ocurría en Cuba, en parte por lo que escribió aquí Paul Sweezy, ¿no? Pero si tenemos que hablar del libro más importante de este economista marxista, es El Capital Monopolista, ¿no? Que escribió junto a Paul Baran y que dio, bueno, no revela nada nuevo, os digo la verdad, que tampoco me he leído el libro entero, pero sí que sé de qué va, porque la parte más importante la conozco. Es un poco aburrido, tengo que decirlo, pero la lógica es la de siempre, es una lógica marxista, de oye, el capital necesita crecer. Y cuando va creciendo lo que hace es que las grandes empresas van comiéndose a las pequeñas. Así que lo poco de competencia libre que puede haber en una economía capitalista acaba perdiéndose. Porque claro, cuando las empresas grandes en una igualdad de condiciones, en un contexto de competencia de mercado, acaban comiéndose a las empresas pequeñas, al final se crean oligopolios, se crean incluso monopolios, y entonces esas empresas hacen ya prácticamente lo que quieren con los precios, perjudicando muchísimo al consumidor y sobre todo provocando crisis económicas recurrentes, porque si la renta no está bien distribuida y no funciona
funciona bien por eficiencia debido a estos oligopolios, la economía se va al garete. Sin embargo, la economía capitalista no se iba al garete, ni siquiera en los tiempos en los que vivía Paul Sweezy, y lo que dijo fue, o mejor dicho, lo que analizó fue que había fuerzas contrarrestantes, ¿no? Aunque la tendencia natural de las economías capitalistas desde este punto de vista marxista condujeran a la crisis económica porque las empresas iban haciendo oligopolio e impedían el buen funcionamiento de las economías, había también fuerzas que contrarrestaban esta dinámica. ¿Cuáles? Por ejemplo, el gasto público, ¿no? Cuando el Estado lo que hace es dinamizar la actividad económica a través de su gasto público, lo que hace es darle un colchón, un salvavidas a la actividad económica capitalista. O el consumismo de masas, ¿no? Que también es poleado por el Estado y por la práctica publicitaria, pues entonces la gente acaba consumiendo incluso más de lo que pueden consumir, ¿no? Al fin y al cabo, lo que analizaba siempre Paul Sweezy era la sobreacumulación de capital, ¿no? El capitalismo va siempre encaminándose, hacia un horizonte en el que hay mucha sobreacumulación, mucha producción y la gente no tiene suficiente capacidad económica para consumirlo, pero ahí es donde aparece el consumismo de masa, dándole ese respiro, ¿no? Esa posibilidad de salir hacia adelante a pesar de todo, ¿no? Y también acaba analizando otra fuerza contrarrestante que era la producción masiva de vehículos, ¿no? Algo que lo que hacía era dinamizar todavía más la actividad económica, pues permitiendo que las economías capitalistas no acabaran en crisis, ¿no? Así que aquí lo tenéis, estas son las contribuciones más importantes que he encontrado, identificado, creo yo desde mi punto de vista. Por supuesto alguien podrá tener otra opinión al respecto, pero de verdad que si os interesa un marxismo que no sea tan teórico, tan pesado, tan dogmático de a ver qué dijo exactamente Marx en si puso una coma o un punto y coma y tal, si os interesa un marxismo mucho más comprometido con la movilización social, con el cambio político, entonces Paul Sweezy es vuestro autor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.